Bueno, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro video de Pedagogía desde casa. Hoy vamos a ver un tema muy interesante y es la vida de Juan Amos Comenio. Bienvenidos. Bueno, y como le dijimos hace un momento, el tema de hoy tiene que ver con la vida de Juan Amos Comenio, ¿sí? Algunos pensarán, bueno, a veces ir a la escuela es como cansón, ¿no? Es como tedioso, aburrido, un poco desesperante, ¿no? Bueno, en estos momentos de pronto de virtualidad todo el mundo dice, no, sí, yo quiero volver a la escuela, pero normalmente pensamos que es algo que puede llegar a ser muy aburrido. La pregunta es, ¿será que eso lo pensamos nosotros o siempre ha sido así? ¿La escuela siempre ha sido un lugar que de pronto sea tediosa o aburrida? ¿O eso es algo nuevo? Pues bien, te quiero contar que hace mucho tiempo, hacia el cierre de los años 1500, comienzos de 1600, que es más o menos el siglo XV, en Moravia, que es un lugar que hoy se conoce como República Checa, nace un hombre que se llamó Juan Amos Comenio. Y es muy importante para la educación porque fue considerado el padre de la pedagogía y la didáctica moderna. Es el primero que comienza a cuestionarse sobre los modelos de educación que había en esa época, porque precisamente eran muy tediosos y eran desesperantes. La gente se aburría mucho, había mucho castigo, se le maltrataba. Entonces él comenzó a decir, hay que pensar en hacer una reforma para la educación. Pero miremos antes quién fue Juan Amos Comenio. Primero, él nació en 1592, como les digo, en Moravia, que es República Checa actualmente. Él fue el fundador de la didáctica y la pedagogía moderna. Era el menor de 5 hijos y el único hombre. Cabe decir que sus padres pertenecían a una comunidad de protestantes, los hermanos moraos, y él terminó siendo sacerdote de esta comunidad. ¿Por qué es importante esto? Porque bueno, él fue sacerdote más o menos a los 24 años y en ese tiempo hubo una guerra muy importante entre el catolicismo y el protestantismo. Entonces, como les digo, él era sacerdote protestante y en este lugar en Moravia llega esta guerra de los 30 años y termina ganando la religión católica, por medio de la cual se decía que todo el mundo tenía que seguir la religión católica. Entonces le preguntaron a él, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Quiere ser católico o quiere seguir siendo protestante? Si seguía siendo protestante, lo tenían que expulsar de Moravia. Entonces él dijo, no, yo voy a seguir siendo protestante. Entonces a él lo expulsan y de ahí se va a viajar hasta Polonia. En Polonia, para vivir, comienza a trabajar como profesor de latín, ¿sí? Y allí es donde se da cuenta de que los procesos educativos que estaban realizando eran muy tediosos. Primero porque solo los hombres se podían educar, las mujeres no se podían educar. Segundo, los pobres eran excluidos de la educación, solamente las personas que tenían buenos recursos podrían acceder a ser educados, ¿sí? Y la disciplina era muy severa. Estas ideas hicieron que se desmoralizara mucho Comenio y lo impulsó a hacer una reforma a nivel de educación. Él llamó de esta manera algo que decía pansofia o pampedia, que quería decir una educación, toda una educación, enseñarle todo, enseñarle a todos. Y eso era muy importante y es el primero que lo piensa. Ya habían algunos que lo estaban como, no, toca hacer unos cambios, cómo educar, ¿no? Cómo hacer, pero él es el primero que se lanza a escribir esta pampedia y esta pansofia. Entonces, una educación, una enseñanza de todos para todos. ¿Y qué promovía él en este documento o en esta idea? Primero, una educación efectivamente que fuera para todos, para pobres, para mujeres, para grandes, para pequeños. La educación no debía acabar con la adolescencia, la educación debía durar para toda la vida y la educación se debía poner por ciclos.
Entonces, primero los más pequeños, otra educación para los más grandes, para los adolescentes, para los adultos, poco a poco, pero todos tenían que aprender de lo más sencillo a lo más difícil, de lo más concreto a lo más complejo. Esa es la educación que nos va a presentar Juan Amos Comenio. Y esta educación debía abarcar todo lo que es en la vida, no solamente lo teórico, sino también lo práctico. Eso es algo muy importante que nos va a enseñar también Juan Amos Comenio en su Pompeya. Nos va a decir el maestro de pedagogía Carlos Noguera de la Universidad Pedagógica Nacional hace poco en una conferencia que dio sobre precisamente Juan Amos Comenio, porque está cumpliendo 350 años, si no estoy mal, y la Universidad Pedagógica hizo toda una cátedra en torno a este maestro, a este pensador, a este pedagogo. Y él nos decía que pues su vida no fue tan afortunada porque su esposa, primera esposa, murió durante la pandemia que hubo en esa época, hablando hoy en temas de pandemia. Y luego de estar en Polonia y seguir con su tema de educación, murió su segunda esposa. Entonces a nivel de vida tuvo golpes muy fuertes, pero a pesar de eso siguió luchando para ofrecer una educación diferente para otras generaciones. Desafortunadamente algunos de sus libros se perdieron en el tiempo. Muchos de sus manuscritos los quemaron o en medio de estas guerras le tocó botarlos. Hace poco encontraron precisamente uno que nos habla del modelo educativo de Juan Amos Comenio. Pues bien, a partir de la figura de Juan Amos Comenio, muchos educadores, muchos pedagogos han estudiado su vida para comenzar a estudiar la historia de la pedagogía. ¿Por qué es tan importante Comenio? Porque es de los primeros, como lo digo, que comienza a pensarse cómo educar. Y eso es precisamente lo que hace un pedagogo, un maestro en formación. ¿Cómo educar? No solamente qué educar, ¿no? Porque yo digo, bueno, voy a enseñar a leer, voy a enseñar a escribir, voy a enseñar la matemática, voy a enseñar inglés, francés, alemán, etcétera, sino también comenzar a pensar cómo enseñar, qué método es el mejor. ¿Será que si primero hacemos un juego, una dinámica, luego hacemos un foro, luego explico el tema, lo hago de manera catedrática, lo hago por medio de imágenes, lo hago por medio de videos, presentaciones? Cómo pensarse la educación, ¿no? Y qué es bueno enseñarle a los más pequeños a los más grandes. Si pensamos, por ejemplo, en la matemática, ¿en qué momento es importante enseñar la suma y para qué la suma? ¿Será que sirve para la vida? ¿O enseñar valores? ¿Será que sí? Esas preguntas se las va haciendo el maestro y eso es lo que hace que se convierta en un pedagogo. A partir de la práctica, Juan Amos Comenio se fue dando cuenta de cómo enseñar, cómo educar, y también se invita a los pedagogos que hagan eso. La experiencia que hacen en la educación, de estar formando diferentes personas, diferentes grupos en diferentes lugares, lo debe llevar a cuestionarse sobre cómo enseñan, qué enseñan y bajo qué recursos los puede hacer. Y este cuestionamiento lo debe llevar a cambiar sus prácticas, es decir, a cambiar sus clases, a pensarlas de otro modo, ser un maestro más creativo e innovador. La imagen de Juan Amos Comenio nos invita precisamente a eso, a seguirnos pensando en otras formas de educar que humanicen más, que permitan llegar a todos la educación. Hoy en día que muchas personas no son educadas en el mundo, no tienen acceso a un colegio, a una escuela, a un computador, ni a un maestro. Todavía hay mucho trabajo que hacer por parte de los maestros, hay una responsabilidad grande en todo el mundo, hay lugares en los que tienen que llegar los maestros a seguir educando en valores, en historia, en las ramas de la ciencia, es muy importante. Bueno, este es el video de hoy, espero que les haya gustado, un abrazo gigante y sigan en la clase virtual para que sepan la actividad del día. Un abrazo y feliz tarde, chao.